Vámonos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, y vamos a leer algunas palabras que el apóstol Pablo menciona. Hechos, capítulo 20, versículo 35, búsquelo ahí en su dispositivo, búsquelo en su Biblia. Dice lo siguiente: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En este versículo el apóstol Pablo estaba diciendo unas palabras muy especiales al estar despidiéndose de los creyentes de Éfeso, y estaba hablándoles de manera, como un consejo, una gran recomendación, que pusieran prioridad en imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo de servicio, como ellos lo habían podido observar. Definitivamente, este devocional trata de uno de los principios fundamentales que nosotros hemos observado en el cristianismo, y es dar. De Jesús mismo expresa esta frase y habla que es importante que nosotros tengamos la habilidad de vida de dar a los demás. No estamos hablando meramente en términos económicos, sino de vida. Nosotros necesitamos reflexionar sobre qué tan generosos somos, qué tanto nosotros tenemos la habilidad de dar y de darnos a otros, y necesitamos reflexionar también en la importancia que una persona que tiene la disposición de dar puede llegar a ser dentro de una sociedad. Nosotros al ver este testimonio, este ejemplo de vida, definitivamente vemos cómo la obediencia de una persona y la disposición del corazón de una persona puede llegar a impactar naciones, y algo, por muy pequeño que sea, puede llegar a afectar la vida o afectar positivamente la vida de otros. El pastor que se menciona en este relato de la fundación, el surgimiento de Compasión Internacional, no era alguien con grandes posibilidades económicas, porque no estamos hablando que necesitamos esperar a tener todos los recursos para tener esta actitud, sino era alguien que en realidad fue movido por el Señor para hacer algo por otros. Y es que en realidad todos los días a nosotros se nos presentan a nuestro alrededor muchas oportunidades para ser de bendición. En primer lugar, hablemos del ejemplo con el cual Pablo les habla, que es su ejemplo personal. Pablo menciona que es importante resaltar que hay un trabajo, hay un sacrificio. Su propio ejemplo de trabajo, la gente lo había visto, que él se dedicaba a un trabajo en específico. Él tenía su propio negocio para poder también tener recursos, pero él los orientaba no solamente para sus propias necesidades, sino también para ver las necesidades de otros. Nuestra sociedad, usted sabe que no es orientada a pensar en otros. Nosotros hemos sido formados en un contexto donde cada quien busca lo suyo propio y los demás que vean cómo salen. Estamos en medio de una sociedad donde es más fácil el acumular riquezas, el buscar crecer de manera individual, que buscar repartir, que buscar dar, que buscar potenciar a otros. Es más fácil cada quien buscar hacerse un nombre, que a través del esfuerzo propio buscar de qué manera ayuda a los demás. Y Pablo estaba mencionando que era importante ayudar a los demás, pero ayudar también porque esto nace de la esencia misma del cristianismo. Vámonos a Mateo capítulo 25, porque estos versículos también nos relatan que es importante el servir a los demás. Mateo 25, versículos del 35 al 40. Mateo 25, versículo 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me enviasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En realidad, la naturaleza de un creyente en Jesús es imitar el ejemplo perfecto de Jesús. Él fue el primero que modeló en realidad el dar. El versículo más conocido de la Biblia habla precisamente que Dios vio nuestra necesidad, y al ver nuestra necesidad no se queda ausente, no nos echa la culpa, o no nos trata de exterminar, sino que nos da una oportunidad, porque Él mismo se dio, y Él mismo dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Cuando se menciona esta serie de ejemplos que leíamos en estos versículos, es porque naturalmente una persona que ha comprendido que Dios se dio por uno que no lo merece, pues uno tiene la habilidad para también comenzar a pensar en cómo darse a los demás. Esto se vuelve la vida, se vuelve un estilo de vida, se vuelve algo natural. Lastimosamente nos van a explicar nuestros compañeros de la Facultad de Medicina cómo es que funciona la membrana que está conectada desde nuestra cartera hasta nuestro corazón, y es que en realidad duele en muchas ocasiones pensar que algo de lo que es nuestro va a ser compartido, o va a tener, vamos a ver necesidad, y ni modo, ¿verdad? Lo que yo tenía por ahí voy a tener que ocuparlo, y con un gran pesar. Usted ve desde los niños pequeñitos cómo la misma naturaleza del ser humano es la palabra mío. Esto es mío, no te vayas a meter con lo mío. Y comienzan entonces a pelearse y a decir que este es mi juguete, y no lo quieren prestar, y hay que enseñarle, ¿verdad? Esto es algo aprendido en realidad, y nosotros como creyentes hemos aprendido que Jesús fue quien se dio a sí mismo por nosotros. Él nos ha mostrado el acto superior de dar. Nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en buscar dar, ver las necesidades de los demás. Y es bien interesante cómo, al igual que hemos observado el ejemplo del surgimiento de Compasión Internacional, y hemos traído a la memoria todo lo que están realizando en otros países y especialmente en nuestro país, como también nosotros como universidad fuimos diseñados, fuimos inspirados en principios que están sujetos a la palabra de Dios, y hombres fieles se pusieron de acuerdo para decir: vamos a hacer una propuesta, una institución de educación superior que tuviera calidad académica, pero que también levantara personas que no salgan de la universidad pensando solamente en su lucro personal, sino que salieran de esta universidad y pudieran percibir toda esta serie de valores y principios, y ellos pudieran reflexionar y decir: allá afuera hay gente que no tiene, que no puede, hay gente que necesita ayuda, y pudieran salir con esa capacidad de poder estar equipados para hacer un cambio y un impacto tremendo en nuestra sociedad. Gracias a Dios, después de 43 años, Dios nos ha permitido ir sacando generaciones donde, gracias a Dios, vemos, ¿verdad?, en distintas esferas de nuestra sociedad personas que están haciendo algo al respecto. Y tenemos todavía un gran compromiso, porque obviamente cada quien toma sus propias decisiones. No venimos aquí a hacer un lavado de cerebro, ¿verdad? Venimos a hacer un modelaje, venimos a exponer los principios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Pero creemos que nuestra universidad está lista para seguir creciendo y seguir avanzando para impactar positivamente en nuestra sociedad. Es importante entonces ver estos ejemplos, el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Y como les dice en este versículo, que él les había enseñado en todo, que tenían que trabajar
pero que de esa manera también ellos tenían la oportunidad para ayudar a otros. Y esto no solamente se los decía Pablo a los primeros creyentes. Creo firmemente que Dios también a nosotros nos da la oportunidad de trabajar, de estar en este contexto académico, también para que nosotros busquemos oportunidades para poder ayudar a otros. Usted probablemente lo va a hacer desde el lado de la academia, quizás usted lo va a hacer desde el lado de la proyección social, la investigación. No sé exactamente cuáles van a ser las oportunidades que se le presenten, pero a lo que Dios nos llama, y lo que Pablo dice aquí es: yo estoy haciendo la parte que he comprendido para lo que existo. Existo para darle la gloria a Dios, y le doy la gloria a Dios también bendiciendo a otros, dando de gracia como yo también he recibido de gracia. Así que este ejemplo de Pablo era el ejemplo que seguía del ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo muchas personas han seguido esto. Compasión Internacional, nosotros como universidad, ejemplos importantes del impacto que se puede realizar en la vida de otras personas. Pero quisiera también resaltar que el dar también es una fuente de bendición. Esta frase dice: más bienaventurado es dar que recibir. Esta serie se titula Elige lo mejor, porque en nuestro caminar por la vida nosotros tenemos que decidir cómo vamos a vivir. ¿Vamos a vivir acumulando, captando solamente para nosotros, o vamos a tener un estilo de vida en el que también nosotros vamos a estar dando? Y obviamente no estoy solamente mencionando dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de talentos, estoy hablando de cosas que son incluso más valiosas probablemente que el dinero, porque se le puede dar dinero a alguien, pero no necesariamente estar apoyándole de corazón, no necesariamente estar dándonos nosotros. Podemos tener la oportunidad de impactar a alguien más, pero en realidad Dios nos ha dado una característica que solamente nosotros podemos dar, y es necesario que reflexionemos en dar. Dice esta frase que es más bienaventurado, y cuando usamos esta palabra generalmente la usamos desde la Biblia. No es una palabra que usemos naturalmente, pero sí usamos otras palabras como bendición, usamos otras palabras como felicidad. Así que la Biblia menciona que una persona que tiene un estilo de vida que da es una persona que en realidad tiene bendición, o que tiene una plenitud de vida, una felicidad duradera, profunda. Esto no se encuentra en la acumulación de bienes, se encuentra en realidad en que uno da la vida por los demás, como Jesucristo mismo lo mencionó, que esa era su razón para poder estar entre nosotros. Dar refleja el carácter de Dios. Dar es impactar no solamente en lo presente, sino también dar en el futuro, impactar en lo eterno. Las recompensas, por lo tanto, no son recompensas que vamos a tener solamente temporales. Yo no sé si usted conoce a alguien que está habituado a apoyar, a dar, a impulsar a otros. Pero en realidad, si podemos observar, quizás hacer una investigación acerca de las características de estas personas, pudiéramos darnos cuenta que son las personas más bendecidas, o son las personas más felices. Porque cuando uno no da, cuando uno no apoya a otros, se vuelve una persona, se me ocurrían un par de palabras salvadoreñas, ¿verdad? Rancia, una persona, no sé si se puede aplicar a una persona este concepto de a la verdura, ¿verdad? Tetel, que una persona así bien insípida, una persona que no le interesan los demás, y su corazón se vuelve duro, y su corazón se vuelve como alguien que no le interesa relacionarse con absolutamente nada. Nosotros necesitamos estar muy sensibles a lo que Dios quiere hacer alrededor de nosotros, por medio de nosotros. Así que cuando nosotros tomemos la decisión de vivir de manera generosa,
la Biblia nos dice que nosotros vamos a estar acumulando tesoros en el cielo. Y rápidamente recordamos Mateo capítulo 6, versículo 20, cuando se nos hace precisamente esta invitación a cada uno de nosotros. Mateo 6, 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Si en realidad hemos recibido esa transformación de parte de Jesús, entonces hay frutos que se van a notar en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a tratar de ayudar a otros. Y quizás usted ha sido una persona que ha sido beneficiada de alguna manera por otra persona. Y al momento de estar recordando eso, uno siente una gran satisfacción porque uno fue apoyado en el momento que más lo necesitaba. Pero también esa es una lección para nosotros, porque ahora nosotros estamos capacitados para ayudar a otros de la manera también que nos ayudaron. Quizás pensando en una beca académica, quizás pensando en un momento donde usted necesitaba algún tipo de consejo especial y usted recibió ese apoyo y esa ayuda. Esto impacta en realidad, impacta la vida, porque las recompensas por dar no son temporales, las recompensas son eternas. Necesitamos entonces tener esta capacidad de dar, de bendecir a otros. Si pudiéramos hacer una medición a nivel salvadoreña de la capacidad o el interés que el salvadoreño promedio tenga por dar a otros, ¿cuál cree usted que sería la medición que sacaríamos como nación? Quizás sería muy deficiente. Si habláramos en términos de la escuela de nutrición, estaríamos desnutridos. Si tuviéramos la oportunidad de medirnos de manera personal, ¿cómo estaría usted? ¿Es usted alguien sensible a la necesidad de otros? Lastimosamente somos manejados en muchas ocasiones por el marketing que la sociedad nos plantea, y no es cierto que allá por diciembre, al ver las luces navideñas y toda la decoración, uno se pone un poquito más sensible y bueno, hoy sí, ¿verdad? Ya me vinieron un par de centavitos más, voy a ver cómo le ayudo a alguien. Pero quizás ahí uno se ve hasta impactado por todos lados, por toda la publicidad, ¿verdad?, consumista del momento, y quizás ahí uno sí trata de hacer algo. Pero lo que estamos hablando en esta ocasión, estimados compañeros, es que nosotros no tenemos que hacer solamente un acto como lo hacían los fariseos de la época de Jesús, que llamaban a todos para que lo vieran cuando ellos iban a dar su ofrenda en el templo, y todos les aplaudían porque ellos eran tan perfectos que ellos daban para los demás. Eso no es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es a dar la vida por completo, no como una obligación que se vuelve pesada, sino con el gozo y la felicidad que Dios promete en esta frase. Porque la promesa de Dios es que uno al final, después de una vida de dar, va a tener muchos más resultados, va a tener muchos más dividendos que si es una persona mezquina o es una persona que no se quiere relacionar con los demás. Quizás usted tiene muchos problemas con otros porque usted no ha pensado en que necesita el enorme potencial que tiene usted y el enorme potencial que puede llegar a compartir. Quizás está ahí tratando de cuidar lo suyo y que no se metan, quizás por alguna razón, alguna herida del pasado, no lo sé. Pero la invitación que Jesús nos hace en esta mañana es: si tú tienes un estilo de vida en el que das y te das por completo por los demás, esto es mucho mejor. Vas a ser mucho más bienaventurado si tú das, a que estés solamente esperando que te den, solamente esperando. Y rápidamente para ir terminando este devocional, acompáñenme a Salmos capítulo 1. El Salmo 1 comienza precisamente con una bienaventuranza. Y ustedes ya conocen este texto. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y miren todas las bendiciones que trae:
Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Va a prosperar. Vean lo que dice el último versículo del capítulo 2. Salmos 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y nos vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y vamos al último capítulo, porque precisamente también aquí hay una bienaventuranza que nos relata de dónde surge entonces precisamente esta acción de dar. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando alguien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, cuando alguien le ha entregado su vida, entonces comprende cuál es el modelo a seguir. Jesús se dio por completo para nuestra redención, para nuestra salvación. Él se entregó completamente. Ahora también nosotros ya tenemos nuestra mirada puesta en su reino y su justicia, y ahora también nosotros estamos listos para ser de bendición a otras personas. La raíz de esto no es, mire, meta aquí $5 y por este otro lado, como usted es buena gente, le va a salir entonces unos $20. Hagamos ese negocio. La Biblia no plantea algo así. La Biblia habla de que cuando uno da, al final Dios, en las leyes que Él tiene, que son distintas a cómo funciona nuestro mundo, Él dice, si tú tienes una vida de esta manera, los resultados van a ser increíbles para ti. Y no te estoy hablando solamente de este momento. Claro que en el presente lo vas a ver, pero también en la eternidad tú vas a tener muy buenos resultados. ¿Cómo quiere usted entonces desarrollar su vida? Usted está en un lugar donde es propicio, donde usted va a tener oportunidades para ayudar a otros. Así que le animamos a que usted pueda tener presente esta frasecita, esta frase que viene de la palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Y que cuando se nos presente una oportunidad y usted lo pueda hacer, usted esté dispuesto a abrir su corazón para poder ayudar a otros. Este pastor que fundó Compasión Internacional no sabía el gran impacto que iba a hacer con toda la decisión que él tomó. Quizás nuestros hermanos fundadores no sabían todo lo que iba a causar la Universidad Evangélica en este país. Y también usted no sabe todo lo que puede llegar a ser cuando usted sea obediente a el modelo que Jesús nos ha dejado, como Él mismo se dio por completo por nosotros, por amor.